Todos los países del mundo están endeudados. Estados Unidos debe actualmente más de 38 billones de dólares, la cifra más alta de su historia. La Unión Europea tiene una deuda de alrededor de 14 billones. Japón, casi 9 billones. Incluso naciones ricas en petróleo como Arabia Saudí o potencias exportadoras como Alemania y China deben enormes sumas. Pero aquí está la paradoja. Si todo el mundo debe dinero, ¿a quién se le debe exactamente? Este es el campo de la historia financiera, donde el dinero, el poder y la historia colisionan. Y nada es tan sencillo como parece. La deuda no es solo una carga. Es la arquitectura del mundo moderno. Todas las guerras, todas las crisis, todos los auges y caídas se asientan sobre este andamiaje invisible de ius. Y si se sigue la cadena de acreedores lo suficiente, se descubre algo inquietante. El mundo no le debe dinero a nadie en particular, se lo debe a sí mismo, pero eso no significa que todos se beneficien por igual. Para entender cómo hemos llegado a este punto, un planeta ahogado en más de 315 billones de dólares de deuda total, casi 3 veces el tamaño de la economía mundial. Tenemos que volver al principio. Siglos antes de la primera tarjeta de crédito o transferencia digital, la idea de la deuda nacional no nació en Wall Street, sino en la guerra. En 1694, Inglaterra estaba en guerra con Francia y se estaba quedando sin oro. El rey pidió ayuda a los comerciantes. A cambio de un flujo permanente de pagos de intereses respaldados por impuestos futuros, estos financiaron a la corona. Para gestionar este nuevo acuerdo, se creó el Banco de Inglaterra. Fue revolucionario. El Estado podía ahora gastar dinero que aún no tenía. A cambio, los prestamistas recibían algo invaluable, una promesa del gobierno, que podía negociarse, comprarse o venderse. Así nació el bono del Estado, la semilla del sistema financiero moderno. Francia lo copió. Los Países Bajos lo perfeccionaron. Los recién independizados Estados Unidos lo adoptaron para financiar su revolución y, más tarde, su expansión hacia el oeste. La deuda nacional dejó de ser un signo de fracaso para convertirse en una medida de credibilidad. La capacidad de pedir préstamos era la capacidad de gobernar. Los imperios antes conquistaban territorios para extraer oro. Ahora emitían bonos para obtener intereses. El campo de batalla se convirtió en el balance general. 3 siglos después, la deuda se ha convertido en la exportación dominante del mundo. Estados Unidos debe 38 billones de dólares. Japón, más de 9 billones. Y el endeudamiento mundial aumenta en el equivalente a $1 billón cada 100 días. Todos los países tienen deudas. Todos los bancos conceden préstamos. Todos los ciudadanos, a través de los impuestos, los ahorros y las pensiones, son a la vez deudores y acreedores. Pero, ¿quién sostiene exactamente el otro extremo de la cuerda? Empecemos por Estados Unidos, porque su deuda no es solo nacional, es global. De esos 38 billones de dólares, aproximadamente la mitad es de titularidad pública, lo que significa que se debe a inversores, y no a otras partes del gobierno. Aproximadamente 2/3 de esos inversores son bancos estadounidenses, fondos de pensiones, fondos de inversión, compañías de seguros y la propia Reserva Federal. El tercio restante, unos 9 billones, está en manos extranjeras. Japón es el principal tenedor, con alrededor de $1 billón, seguido de China, con unos 800,000 millones. Luego vienen el Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica. Así que cuando se dice que Estados Unidos tiene una deuda con China, es cierto, pero solo en aproximadamente el 2% del total. La mayor parte de la deuda que tiene Estados Unidos es con Estados Unidos. El Tesoro emite bonos. Los bancos y los fondos los compran. La Reserva Federal a menudo los recompra, creando nuevos dólares en el proceso. Los estadounidenses pagan impuestos que financian los intereses de esos bonos, que luego fluyen hacia las cuentas de jubilación estadounidenses. Es un espejo circular. La deuda es real, pero el acreedor es en su mayor parte un reflejo del mismo sistema.
Y esta circularidad no es solo estadounidense, es global. Japón presta a Estados Unidos a través de bonos del Tesoro. Estados Unidos presta a Europa a través del FMI. Europa presta a los países en desarrollo a través del Banco Mundial. A su vez, los países en desarrollo prestan a las economías avanzadas depositando reservas de divisas y bonos occidentales. Es un juego planetario de la patata caliente, excepto que la patata está hecha de promesas. Cada país tiene un pagaré de otro. Cada promesa está garantizada por otra promesa. Es como una mesa de póker, en la que cada jugador ha pedido fichas prestadas al siguiente. Y la única regla que mantiene vivo el juego es que nadie se levante. Pero hay una cuarta capa, la más poderosa de todas: los propios mercados. Detrás de cada bono del Estado hay una red de instituciones. Fondos de cobertura, fondos de pensiones, fondos soberanos y bancos centrales que gestionan decenas de billones en activos. Ellos son los verdaderos árbitros del crédito. Deciden qué naciones pueden pedir préstamos a bajo costo y cuáles pagarán una prima por sobrevivir. Cuando pierden la confianza, las monedas se desploman, los gobiernos caen, y economías enteras pueden reestructurarse de la noche a la mañana. La democracia decide quién gobierna, los mercados deciden quién sobrevive, y el creador de mercado definitivo, el sumo sacerdote moderno de este sistema, es el Banco Central. Los bancos centrales no solo gestionan la deuda, sino que la fabrican. Cada vez que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo compran bonos del Estado, crean dinero nuevo a cambio. El pasivo de un balance se convierte en el activo de otro. Cada dólar en circulación representa una unidad de deuda en otro lugar. No existe el dinero sin deuda. Cada moneda, cada billete, cada dólar digital tiene un pagaré grabado de forma invisible en su superficie. Durante décadas, este bucle se ha mantenido gracias a la confianza. Mientras los inversores crean que los gobiernos pagarán los intereses, aunque nunca el principal, la máquina seguirá funcionando. Pero ya hemos visto lo que ocurre cuando la confianza se tambalea. En Grecia, en 2010, la deuda del gobierno se volvió impagable. Los tenedores de bonos entraron en pánico. Los rendimientos se dispararon. El Banco Central Europeo y el FMI intervinieron. Pero su rescate vino acompañado de austeridad, subidas de impuestos, recortes de gastos y desempleo masivo. Para toda una generación, el rescate se convirtió en sinónimo de sacrificio. En Argentina, los repetidos impagos convirtieron la deuda en una maldición nacional. En Sri Lanka, la escasez de combustible y el colapso político se produjeron cuando el gobierno se quedó sin divisas para pagar los préstamos. Cuando el sistema se rompe, los acreedores se hacen visibles de repente. El FMI, las agencias de calificación, los tenedores de bonos anónimos que tienen a naciones enteras agarradas por el cuello. Y sin embargo, incluso después del colapso, se reinicia la misma lógica. Los nuevos préstamos sustituyen a los antiguos. Las deudas antiguas se reestructuran. La máquina se reinicia con un nuevo nombre en el mismo balance. Esto se debe a que, en el siglo XXI, la deuda no está diseñada para ser pagada. Está diseñada para ser renovada. Los gobiernos actuales no tienen intención de pagar su deuda. Ni ahora, ni nunca. No se trata de una conspiración. Es política. Cuando usted o yo pedimos un préstamo, se espera que paguemos el principal. Pero los gobiernos funcionan de manera diferente. Tratan la deuda como una suscripción renovable, emitiendo nuevos bonos para pagar los antiguos. Un proceso que los economistas denominan refinanciación. Los intereses se convierten en el producto real, el alquiler que se cobra por la estabilidad. La economía mundial depende ahora de ese alquiler, como un tiburón que debe seguir nadando para respirar. El sistema financiero mundial actual funciona gracias a la confianza, no al reembolso. Estados Unidos nunca liquidará su deuda de 38 billones de dólares. La refinanciará para siempre. Japón lleva décadas refinanciando su deuda, que ahora supera el 250% del PIB, y sin embargo,
El rendimiento de sus bonos del Estado se mantiene cerca de cero. Los inversores no esperan que se les pague, esperan renovar el acuerdo. ¿Por qué? Porque para ellos, la deuda pública es la garantía más segura que existe. Un bono del Tesoro de Estados Unidos no se considera un pasivo. Es un activo, la base de los mercados mundiales. Los fondos de pensiones lo mantienen. Los bancos lo utilizan como garantía. Los bancos centrales lo tratan como dinero. El sistema depende de que los gobiernos nunca paguen su deuda, porque si lo hicieran, el mundo perdería su instrumento financiero más fiable. Imaginemos que Washington decidiera de alguna manera pagar hasta el último dólar de su deuda. Los bancos y los fondos de todo el mundo perderían de repente su activo más estable. La oferta de dólares se reduciría drásticamente, lo que provocaría deflación y colapso. Pagar la deuda destruiría precisamente lo que hace funcionar la economía. Por eso, los gobiernos hacen lo contrario. Siguen emitiendo más, no de forma imprudente, sino rítmica. La deuda se convierte en una especie de latido del propio capitalismo, que pulsa en todas las pensiones, hipotecas y mercados del planeta. Y por eso, cuando los políticos hablan de equilibrar el presupuesto o pagar la deuda nacional, están vendiendo una ilusión. El objetivo no es eliminar la deuda, es mantenerla sostenible, viable, y lo suficientemente deseable como para que el sistema nunca deje de creer en ella. Porque una vez que la fe se desvanece, los números dejan de importar, la confianza se derrumba, los tipos de interés se disparan, y la economía, construida íntegramente sobre promesas continuas, se paraliza. Ese es el verdadero secreto de la deuda soberana. El plan nunca fue pagarla. El plan es mantener al mundo creyendo que se pagará. Es un círculo vicioso de confianza. Y mientras esa confianza se mantenga, las cifras pueden estirarse indefinidamente, pero la confianza no se distribuye de manera uniforme. Cuando decimos que nos lo debemos a nosotros mismos, eso solo es parcialmente cierto. Los pagos de intereses no fluyen de manera equitativa a través de la sociedad. Fluyen hacia arriba, desde los contribuyentes y los trabajadores, hacia las instituciones y los inversores que poseen la deuda. En otras palabras, la deuda no es solo una transferencia entre países, es una transferencia entre clases. Por eso la desigualdad global y el endeudamiento global aumentan juntos. El sistema recompensa a quienes poseen la deuda y castiga a quienes simplemente la pagan. Si eso te suena familiar, es porque es la misma historia a mayor escala. De los hogares a las naciones, de las naciones al planeta. Los acreedores no son villanos. Los deudores no son víctimas. Son las dos caras de la misma moneda. El problema es lo que ocurre cuando el motor se queda sin combustible. Cuando los nuevos préstamos no pueden seguir el ritmo de las promesas hechas anteriormente. Es entonces cuando la pregunta ¿quién es el acreedor? Deja de ser abstracta y empieza a ser personal. Porque en la cima de esta pirámide global no hay un solo rostro al que culpar. No es China, no es Wall Street, no es el FMI, son todos ellos y nosotros. El sistema financiero moderno ha convertido la deuda en dinero. Los gobiernos la emiten, los bancos la multiplican, los inversores la negocian, y los ciudadanos dependen de ella. La línea entre deudor y acreedor se ha difuminado hasta quedar irreconocible. La deuda antes significaba esclavitud, hoy significa equilibrio. Pero si ese equilibrio se rompe, sí, se pierde la confianza, la ilusión se acaba, y recordaremos lo que es realmente la deuda. Una promesa que no se puede cumplir para siempre. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscarlas.